Bienvenidos, mi nombre es Francisco Hernández y vamos a presentar una propuesta de aprendizaje para el módulo de formación y orientación laboral del grado superior de automoción. La actividad Seguridad en el taller está enfocada en una de las competencias reguladas para este ciclo formativo y su objetivo es garantizar la seguridad y salud del alumno en el desempeño de su actividad profesional del taller de automoción. La presentación se va a estructurar en 9 puntos que estableceremos el contexto de la actividad, identificaremos las competencias y estableceremos los objetivos y contenidos que se pretenden adquirir. Proponemos los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje evaluables a considerar y los instrumentos que vamos a utilizar para la evaluación. Por último, el propósito educativo de la actividad es cómo se va a distribuir esos recursos y en sesiones. Hay que mencionar que para desarrollar esos puntos se ha tenido en cuenta la normativa aplicable específica para el grado superior de automoción. Para ponernos en contexto, primero mencionar que la asignatura de FOL está regulada como un módulo transversal y obligatorio para todos los ciclos formativos y persigue la inserción sociolaboral y formación en prevención de riesgos laborales. Nuestra actividad está dirigida a los alumnos de primero del grado superior de automoción y además será la primera práctica de la actividad a desarrollar durante el primer trimestre del curso, lo cual es lógico ya que pretendemos que los alumnos adquieran esas competencias en prevención de riesgos laborales desde el principio, para así garantizar la seguridad desde el desarrollo de las prácticas en el taller y para el resto de los módulos específicos. Sobre las competencias, las que más se ajustan a nuestra actividad son las relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo y las de gestión de situaciones colectivas. Hay otras competencias transversales adquiridas de manera indirecta en la actividad, como son la competencia lingüística, la digital, la aprender. En cuanto a los objetivos, centrarnos que el objetivo principal es garantizar un entorno seguro de trabajo donde el alumno pueda desarrollar su actividad laboral sin consecuencias para su salud ni para el medio ambiente, que sea capaz de identificar y valorar factores de riesgo, aplicar las medidas preventivas adecuadas para eliminar y reducir los riesgos laborales del taller y sus daños asociados. Los contenidos de la normativa están en relación con nuestra actividad, son por los de la evaluación de riesgos profesionales y medidas de prevención. Sobre todo hacer hincapié en que los riesgos específicos a la industria de mantenimiento de los vehículos y los daños más característicos de estos profesionales. También mencionar la aplicación de las medidas de prevención y protección tanto individual como colectiva. Los criterios de evaluación que hemos basado en relación al perfil profesional de la automoción son, pues, identificar las situaciones de riesgo, clasificar los tipos de daños profesionales relacionados, definir las técnicas de prevención y protección que deben aplicarse y conocer el significado de los tipos de señalización de seguridad en el taller. También se valora competencias transversales como el trabajo en equipo, exposición de trabajos y recursos TIC. Los criterios de evaluación se han usado, pues están recogidos en la rúbrica de la evaluación que está en el blog de la asignatura. Cabe destacar que esta es una actividad de aptitud y para poder trabajar en el taller de forma segura, por lo que se sigue un porcentaje mínimo del 60% para adquirir esa aptitud. En cuanto a los resultados de aprendizaje con la actividad, tenemos en cuenta la evaluación de riesgos derivados de su actividad mediante análisis de condiciones de trabajo y factores de riesgo presentes en automoción y la aplicación de las medidas de prevención y protección analizando las situaciones de riesgo del técnico de automoción. Los instrumentos que hemos usado para evaluar a los alumnos los dividimos en dos partes. Por un lado, los conocimientos teórico-prácticos de la normativa, que suman un 70% del total, que los valoramos con un test y ejercicios de EducaPlay que hay en el blog, en prácticas de taller y unos contenidos de la presentación en clase. El otro 30% restante se evalúa mediante el trabajo en equipo y la competencia lingüística y digital. Los recursos materiales, pues decir que el módulo de FOL tiene 3 horas lectivas a la semana y esta actividad se dividirá en 6 sesiones, lo cual nos ocupará 3 semanas. Los recursos materiales que utilizamos son el proyector de diapositivas y vídeos y la pizarra para las clases magistrales y presentaciones, los ordenadores del aula para generar documentos y buscar información, los dispositivos de reproducción para las actividades de aula invertida, el equipo de protección individual para las visitas del taller y el móvil y tablet para los test de evaluación. También se usarán las herramientas y maquinaria del taller para hacer simulaciones prácticas y evaluar lo que se ha aprendido en prevención de riesgos.
El propósito educativo es que el alumno sea capaz de adquirir una cultura de seguridad y salud en el trabajo por iniciativa propia y de manera autónoma, especialmente en un entorno del sector de automoción, con el propósito inmediato de poder realizar las prácticas del resto de asignaturas lo antes posible en un entorno que garantice su seguridad y la del resto del grupo. La primera sesión es una clase de magistral en el aula donde se introducen los conceptos básicos en materia de salud laboral. Estos son la condición de trabajo como característica del trabajo que puede influir en la generación de riesgos, el riesgo laboral como la posibilidad de que el trabajador sufra un daño, los factores de riesgo existentes, los daños laborales asociados a los factores y las medidas de prevención que se deben adoptar para eliminar esos riesgos. La segunda sesión es una sesión de aula invertida y en esta actividad pues, se facilita a los alumnos el material audiovisual y documentación para profundizar en la materia de salud laboral de forma individual fuera del aula. La hora de clase siguiente se hará una mesa redonda de debate donde se comentará el material y se resolverán las dudas. También se darán ejemplos de casos reales para comentar y resolver lo que se ha tratado ahí. La siguiente sesión es un trabajo grupal y serán 2 horas de sesión en el aula de informática. En ella se realiza un trabajo de un grupo de 4 o 5 alumnos formados de manera aleatoria. Se asigna a cada grupo una temática específica de los factores de riesgo o los tipos de daño y se tendrá que profundizar e investigar sobre ese punto, para realizar después una presentación y explicarlo al resto de la clase. Cada grupo será autónomo en cuanto a organización y planificación de las tareas y además cada grupo generará 5 preguntas tipo test que deberá enviar al profesor para configurar un tipo test de evaluación al final de sus conocimientos. La cuarta sesión es una exposición del trabajo que se ha hecho en el grupo y el debate de él. Esto será 1 hora y cada grupo pues, presentará su trabajo. Al final se hará un debate sobre todos los puntos y esto no será puntuable. La quinta sesión es una evaluación teórica en la que se evalúan los conocimientos que se ha adquirido mediante un tipo test basado en las preguntas que generaron los alumnos y el ejercicio práctico con material generado en EducaPlay, que se encuentran los dos en el blog de la asignatura. Esta tarea tendrá un peso del 20% sobre la nota final y cada alumno realizará un examen en su móvil o tablet que se podrá conectar a la wifi del centro para desarrollarlo. La última sesión es una sesión de práctica en el aula taller de 2 horas. En ella, pues primero se generará un documento en el aula de informática para realizar una evaluación de los factores de riesgo y daños en el aula e identificar las señalizaciones. Se realizará una prueba práctica en el taller para los alumnos que demuestren sus conocimientos sobre señalización, manipulación de cargas e higiene postural y el uso de los diferentes puestos y herramientas del taller. La prueba constituirá un 40% de la nota final de la aptitud. Y bueno, esto ha sido todo y espero que hayan disfrutado de la presentación.